$6.000 millones y sin duda es uno de los más influyentes del planeta, pues las decisiones que se toman en su compañía afectan a millones de personas, instituciones y naciones en todos los lugares donde hay un computador. Bill Gates estuvo en Colombia y suscribió con el presidente Uribe un compromiso para apoyar la educación y el desarrollo en nuestro país, compromiso que ya se tradujo en cosas concretas. Gates habló sobre Colombia y el sorprendente futuro del mundo digital en Primera Línea y Noticias RCN. Bienvenidos. Señor Gates, buenas noches y bienvenido. Y gracias por aceptar esta invitación de Primera Línea de RCN. Es un placer estar aquí. Bueno, señor Gates, usted tiene una agenda particularmente compleja, compromisos con muchas personas, con muchos países, con muchas instituciones, encaminados a diferentes propósitos. ¿Por qué decidió aceptar esta invitación a Colombia? ¿Por qué es importante para usted Colombia? Pues realmente es mi primera visita aquí y realmente me entusiasma mucho estar aquí y entender qué es lo que pasa en el país y cómo Microsoft puede desempeñar un papel. El software mejora y el software utilizado de la mejor manera puede servir a la educación, a los negocios y puede ayudar al gobierno electrónico. Colombia es un país en el cual decidimos hacer una inversión. Las políticas del gobierno colombiano es orientada a la inversión y el presidente quiere una modernización, recapacitar a su personal y una de las agendas de Orlando, que es un colombiano y que está aquí con mucha frecuencia, estuvo muy entusiasmado de que pudiéramos hacer muchas cosas grandes y mostrarlo aquí como un salón de muestras para el mundo de la educación, para nuevos centros comunitarios y así. Por eso tuve la oportunidad de estar aquí, de poder anunciar nuestro nuevo compromiso a estas áreas. Y es emocionante, los retos que están aquí son importantes y yo creo que todas estas oportunidades nuevas van a generar mejoras. Señor Gates, ¿qué impresión tiene de Colombia después de la reunión con el presidente Uribe y sus colaboradores? Tuve la oportunidad de reunirme con todo el gabinete, las personas involucradas en la educación, incluidos a presidentes universitarios. También me reuní con gente de negocios y ciertamente con esas personas en la concentración en el futuro y qué es lo que va a tomar a Colombia para que tengan una banda ancha y a capacitarlos para que sean más productivos y para poder tener la mejor recurso humano en Colombia y quedarse en el país y que contribuyan a las nuevas oportunidades. Yo creo que es muy impresionante y las nuevas políticas y aún así el presidente de cómo reconoce dónde está Colombia. Eso requiere de muchos retos y necesita de asociaciones y nos anima mucho que nos inviten a esas asociaciones para fijar un ejemplo. Muy bien, señor Gates, ¿cómo va a estar focalizado el apoyo que Microsoft le va a brindar a Colombia? ¿En qué consiste ese apoyo? Pues nosotros anunciamos muchas cosas, muchas se relacionan con la educación y capacitación. Construir el capital humano y tomar esta idea de que la Windows conectado al Internet, uno puede ver un discurso, uno puede tomar un examen, uno puede recapacitarse utilizando estas herramientas. Entonces creo que juntos hacer que los profesores se sientan cómodos con esta tecnología es una manera importante de capacitar y facultar a las personas para que puedan trabajar. Hablamos mucho con las universidades, tenemos buenas relaciones con esas universidades y yo creo que ahí podemos hacer mucho. Entonces yo diría que la educación es algo grande ahí. Señor Gates, ¿de qué manera, según su experiencia, la tecnología puede ayudar a consolidar un proyecto democrático, las libertades, los derechos humanos? Pues siempre hay una impresión del gobierno, es muy ineficiente e invisible. Unas cosas que deberían ser sencillas como fundar una empresa o cambiar una dirección se vuelve complejo. Y lo que nosotros hablamos, el gobierno o el gobierno electrónico, eso podría cambiarlo
hacerlo más sencillo. Chile fue un gobierno que fue el líder en las compras y en las licitaciones electrónicas para hacer las apuestas y las licitaciones. Entonces Colombia se está moviendo en esa dirección y es la idea de tener una gran compuerta donde todos los departamentos se conectan ahí y uno no tiene que aprender una nueva manera de interactuar, sino sencillamente todos los ministerios se desempeñan de la misma manera y Microsoft está complacida de participar en todo esto. Entonces, a medida que la gente entienda que el gobierno como tal es más eficiente, que pueden encontrar los recursos del gobierno, entonces ahí ciertamente ayuda en la actitud hacia la democracia, que la gente participe, que ellos entiendan cómo es que se invierte el erario público, y la Internet le da la visibilidad que debería fortalecer ser ciudadanos en un país. Señor Gates, en los libros y en los artículos que usted escribió hace algunos años, usted hacía descripciones asombrosas sobre lo que iba a pasar en el futuro. Muchas de esas descripciones se cumplieron. ¿Qué visiones tiene usted acerca del mundo dentro de 10 o de 20 años? ¿Qué cosas de la vida cotidiana de la gente van a cambiar sustancialmente gracias al crecimiento y la expansión de la tecnología? Pues es lo que nosotros hablamos del estilo de vida digital, que es un trabajo digital, cuando uno está trabajando con mecanismos digitales. Estos cambian y mejoran de manera dramática. Vamos a enseñarle a la computadora que entienda la voz para que uno la puede hablar con su teléfono o pueda hablar a la computadora, y la computadora va a tener visión para ver quién está en una reunión, dónde debería ir la cámara, reconocer lo que está ahí. Vamos a hacer que la computadora entienda más la traducción de documentos de un idioma al otro para hacer más fácil el ver la distinta información digital, y entonces hacer las cosas sencillas para que el negocio pueda rastrear a sus clientes, diseñar y simular sus productos y entender cómo estos van a funcionar. Y tener la idea de que organizar reuniones o hacer una cita con el médico va a hacerlo muy efectivamente. Si usted quiere comprar algo, organizar un viaje, el software puede mejorar eso. Ya podemos ver cómo la música es música en línea y es un fenómeno ahí. El video también va a estar ahí, con televisión que va a ir por internet, el tipo de entretención, juegos, Xbox 360, donde le muestra a uno la dirección de qué puede ocurrir ahí. Entonces yo creo que para la gente joven, ellos van a darle la bienvenida a este estilo de vida digital. Siempre van a esperar que un mapa se puede ver en su teléfono. Ellos no necesitan utilizar dinero, tienen monedas digitales, medios de pago digital de eso. En 10 años eso podría pasar. Los textos se van a acabar, vamos a tener un PC que va a ser un libro, y por eso es que Microsoft está invirtiendo con números asombrosos, récord, solamente en educación, o sea, desde el principio. Señor Gates, una de las características de la inteligencia del hombre es poder calcular los efectos de sus acciones en el futuro. Y usted ha podido calcular de una manera asombrosa las necesidades y las expectativas del mundo pensando en los años que vienen. ¿Cómo ha hecho usted para asomarse a esa ventana y poder ver el futuro y sus necesidades? Pues yo tuve fortuna cuando era joven de lanzarme a utilizar el software, diseñar software y pensar en software, y ese es el área donde yo soy un especialista. El milagro de la computadora en un circuito integrado y todas innovaciones, pantallas planas y banda ancha, le permiten a uno el software, la magia del software con la cual trabajé toda mi vida para lograr los sueños más descabellados que tuve cuando era joven. Y uno ya puede hablar con el computador, o uno puede ver, y yo estaba esperando que algún día eso se podía hacer, y ahora Microsoft está gastando miles de millones de dólares para lograr que eso se haga. Y yo no creo que haya duda de que cuando lo hacemos va a haber una demanda para esto, pero a medida que hacemos nuestro trabajo hay que escuchar al mercado, escuchar a los clientes. Alguna gente es optimista, otras se demoran más para desarrollarse, otras se desarrollan más rápidamente. Entonces es una parte clave para cerciorarnos que estamos en la tendencia que es. Señor Gates, conversar con usted sobre estos temas supone de alguna forma ubicarse en unos espacios cercanos al tema de la ciencia ficción, de cosas que están por pasar y que la gente
cree que no pueden ser verdad, pero que podrían ocurrir. Uno de esos temas, y es recurrente cuando tiene que ver con la tecnología, y ha sido incluso tema de novelas y de series de televisión, es una posible rebelión de las máquinas contra el hombre. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Podría darse de alguna forma? Pues yo creo que todo el trabajo que hacemos con los computadores hoy es tener estas computadores que sean una herramienta para facultarnos a los seres, para tener información, para compartir información. No hay nada donde la computadora como tal es lo suficientemente inteligente para tomar una decisión, inclusive en las próximas 2 décadas, con grandes mejoras de software. La gente tendría que pensar acerca de cómo queremos cerciorarnos de que se limite y se controla de una manera adecuada, pero ninguna de esas tiene un desarrollo de tal suerte que las máquinas tomen decisiones. Algún día tendremos robots y tendremos que cerciorarnos que tengamos las maneras acertadas para cerciorarnos de esto. Pero esto es solamente de la mejor herramienta que existe en el mundo para aprender más y magnificar su creatividad. Señor Gates, uno podría pensar que al mencionar su nombre, menciona el sinónimo del éxito. Sin embargo, usted alguna vez escribió lo siguiente: el éxito es un pésimo profesor que seduce a la gente inteligente y la lleva a pensar que no puede perder. ¿Qué experiencias positivas ha sacado usted de los fracasos? Pues Microsoft tuvo la fortuna de estar al principio de la revolución digital y creíamos en esto. Teníamos un trocito de ahí, el trocito del software, que pensamos que podía ser una contribución única. Muchas de las cosas que hicimos, tuvimos antes de nuestra época, no ha sido lo suficientemente fácil de utilizar o no ha tenido la capacidad que quieren los clientes. Entonces hemos tenido suficiente éxito como para permitirnos expandir nuestra investigación y desarrollo, pero suficientes fracasos como para poder aprender y corregir y decir, mire, así no se debe hacer de otra manera. Y hoy día el motivo por el cual me gusta mi trabajo y por qué Microsoft atrae gente inteligente es porque realmente necesitamos mejorar y siempre tenemos que cuestionar cómo se hizo las cosas en el pasado con nuevos planteamientos para desarrollar software para que sea más efectivo, inclusive mucho mejor de lo que lo hicimos en el pasado. ¿Qué le diría a los jóvenes que lo están escuchando sobre el tema de asumir una actitud innovadora, creativa, que ha sido la columna vertebral del éxito de su compañía? Para mí, como una persona joven, me encantaba leer. Leí muchísimos libros, incluidos de ciencia ficción. Escuché de ciencia y matemática, y es motivo de eso que cuando vino el computador yo tenía la reseña histórica de decir, ok, ¿cómo puedo iniciar un negocio de esto? ¿Cuáles son los límites del computador? Muchos de los jóvenes no van a ciencia y matemática, y eso es un problema porque las grandes oportunidades uno tiene que tener esa formación y entendimiento, y yo tuve la fortuna de que lo que yo disfruté hacer, software, en la época de mi vida se funcionó. Yo no lo hice porque yo vi que uno podía ganar mucho dinero y decir, no, yo lo escogí porque era divertido, era interesante, y solamente ahí dije, wow, esto es una compañía sorprendente que va a salir y va a tener con toda esta gente inteligente que trabaja para nosotros. Aunque es una empresa que está en los hogares colombianos que tienen un computador, un reproductor de música o un Xbox, lo cierto es que muy pocos saben lo que hace una multinacional como Microsoft. No. No, ni idea. No. Más o menos tengo idea, pero no. Ay, por favor, no me voy a corchar ahorita. Pues bien, Microsoft es una empresa dedicada a crear, diseñar y mejorar software o programas tecnológicos. Nosotros somos una empresa que desarrollamos software. Como Bill Gates lo menciona, dice, el software es magia. Con el software podemos hacer muchísimas cosas. Desde su creación, Microsoft ha contribuido al desarrollo de programas que facilitan la comunicación de una persona y un computador. Desde el procesador de texto hasta sofisticados programas para graficar o para el desarrollo empresarial hacen parte de la tecnología.
Word, Excel, PowerPoint, Windows en todas sus versiones, 95, 98 XP y Vista Office y Encarta son desarrollos Microsoft no solo para computadores, también para celulares, reproductores de música y videojuegos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque es la interfaz para que una persona pueda conversar con una máquina, con un dispositivo. Y esto es lo que ha venido haciendo la realidad de la misión que conocemos hoy en día. Pero no todo ha sido invento Microsoft. Por ejemplo, un elemento vital en un computador es el mouse o el popular ratón que fue adoptado para mejorar su rendimiento. Y en eso llevamos varios años de investigación. Imagínate que tú vas a poder tener un computador donde con los ojos vas a poder manejar absolutamente todo. Es decir, estamos investigando las formas más naturales para poder interrelacionarse con un dispositivo. Y eso es algo que a mí, en lo particular, me emociona, ¿no? Pero en tecnologías y software aún hay mucho por desarrollar. ¿Hasta dónde se podrá llegar? Con un cuento al cuarto de tus hijos, hay un computador central en tu casa, el cuento trae un chip y el cuento dice que está lloviendo y que se hizo oscuro. Y en eso la computadora empieza a hacer ruidos de lluvia y baja las luces de la casa. Además de computadores, los software del futuro ayudarán hasta para la cocina. En el año Microsoft invierte más de $7 billones en investigación y desarrollo, lo que demuestra que aún no todo está inventado y falta mucho por ver. Para aliviar esos dolores tan fuertes como el de la migraña y sin irritar su estómago, Dolex Forte. Quédese en el G11 con Primera Línea. Es tal vez el ejecutivo colombiano de más éxito en todo el mundo. Es el tercer directivo en la línea de mando de Microsoft, la compañía de software más grande del planeta. ¿Por qué esta compañía tiene el éxito que tiene? Pues es una combinación de dos cosas. Como decía, es la innovación en software. Es realmente aplicar todos estos dineros en investigación y desarrollo y dejar todos estos desarrolladores libres para que hagan la innovación. Eso es uno. Y lo otro, honestamente, es la cultura de la compañía. La cultura de la compañía nadie le dice a Bill, señor Gates. Bill es Bill. Y en esta compañía el título de un... A mí no me importa que sea vicepresidente, eso realmente no importa. Es la capacidad de contribución. La gente me habla de discriminación en los Estados Unidos desde el punto de vista de latinos. Microsoft jamás da sentido. Porque es realmente la capacidad de lo que puedes contribuir y tus resultados los que cuentan. Su reto actual es la Vicepresidencia Mundial de Soluciones de Empresas Pequeñas y Medianas, pymes. Una posición a la que no llegó por casualidad. Es el mercado más prometedor y el de mayor crecimiento para Microsoft. El gran conocimiento de Ayala está en cómo puede la tecnología apoyar el crecimiento de las empresas, especialmente aquellas en países en desarrollo. Realmente mi objetivo es el siguiente. Yo creo que quizás uno de los aspectos más importantes de causar un impacto económico con el uso de software va a ser la habilitación del segmento de pymes, no solamente para Colombia, pero a nivel mundial. Entonces, si podemos acelerar la adopción, crear un modelo de adopción en la parte de pymes, luego creamos un motor económico muy importante. Y para mí la parte de generar más utilidad o menos utilidad para Microsoft es solamente parte del trabajo. Para mí es un poco el legado que podemos dejar detrás y el impacto que podemos hacer en generar, digamos, un mundo un poco de más posibilidades. Orlando Ayala está convencido de que el ingrediente número uno del éxito es la pasión con que se realizan a diario, incluso las tareas más sencillas. Señor Gates, le propongo que hablemos un poco de un tema que para usted es muy importante, y es la educación. Recientemente dijo usted frente al Congreso de su país que había que darle la bienvenida a las mentes brillantes del mundo, vinieran de donde vinieran. ¿De dónde viene esa afirmación? ¿Qué le hizo a usted fijarse en ese tema y pensar que ahí hay un problema que hay que solucionar? La gente que tiene mucho talento en ciencia, ingeniería o software, estén donde estén, siempre va a haber una escasez. Entonces esas personas van a tener trabajos muy bien remunerados y donde estén van a haber muchos empleos que se van a generar alrededor de ellos. Por consiguiente, una de las cosas que eso dice es que los países necesitan invertir no solamente en educación, sino también en sus universidades, en sus mejores universidades,
para que generen ese tipo de personas y para que permitan que las compañías que acaban de arrancar trabajen estrechamente con las universidades. En los Estados Unidos el país ha sido muy afortunado porque mucha gente inteligente quería ir a los Estados Unidos. Y si usted mira realmente al departamento de computación en los Estados Unidos, mitad de la facultad siempre ha nacido fuera de Estados Unidos, pero ahora el país está limitando a través de visas y las residencias, impidiendo que la gente entre y eso lo hace difícil. Y la gente debe darle la bienvenida a los muy diestros, no importa de dónde sean. Y otros países lo están haciendo bastante mejor que los Estados Unidos. Entonces yo lo que he estado diciendo es que esa es una política que es probablemente un error. Señor Gates, usted advirtió que difícilmente los Estados Unidos podrían mantener su liderazgo mundial si no se realizan reformas sustanciales en el tema de la educación. Exactamente cuáles son esas reformas que usted cree que se deben hacer. La educación es clave para todo país. Uno tiene que renovar la inversión que se hace ahí. Si usted mira todos los quizzes que uno hace donde toma a los jóvenes para ver cómo se comparan de un país con el otro, los Estados Unidos solía estar de primeros y ahora hay otros países que claramente le está yendo mejor. Entonces renovar la inversión es algo importante y hay unas políticas de cómo opera el sistema educativo, cómo mide a los profesores, cómo diseña las escuelas, y esto es una serie de asuntos muy complicados, pero cada país va a tener respuestas claramente para ellos, pero la importancia de la educación y ver las prioridades que uno puede tener en Microsoft aquí en Colombia o la ayuda que Microsoft da en otros países, dar todo eso es bastante en común sobre las reformas que se necesitan. Usted habla de un énfasis particular en matemáticas y ciencias. ¿Por qué esas dos áreas son fundamentales pensando en el tema de competitividad de una sociedad? Pues las destrezas que uno adquiere al ser bueno en matemáticas y ciencias son las destrezas que se convierten en los motores de las grandes innovaciones, que sea software o tecnología o nuevos materiales o nuevas maneras de obtener energía. Esas requieren ciencia, matemática e ingeniería, y muchos países están viendo menos y menos estudiantes que estudian eso, así que es raro que la oportunidad para los individuos y para impactar el país es muy alto, y aún así ese suministro no es tan grande. Entonces hay que volver a pensar. Tenemos los profesores que es, el pensum que es la gente sabe de las oportunidades que hay en la ciencia y en la tecnología. Ese es un reto interesante. Hace 32 años, el solo pensar que existiera un computador en un escritorio o en una casa era un sueño. Y ese fue precisamente el sueño que inspiró en 1975 a Bill Gates y Paul Gallen a crear Microsoft, empresa que hoy provee el 50% de las aplicaciones de software que se utilizan en el mundo. Nace en un garage con la visión de dos personas que han trascendido en el mundo. Nacen con la idea del sueño de cómo masificar el uso de la tecnología en la vida de las personas. ¿Cómo puedo hacer para poner una computadora en cada escritorio y en cada hogar? Desde su creación, Microsoft ha sido una empresa de muchos altibajos, con grandes aciertos pero también con fracasos. En sus primeros 15 años comenzaron a desarrollar los primeros sistemas operativos. Por ejemplo, en 1981 salió a la venta la primera computadora personal IBM con el sistema operativo Microsoft DOS. A medida que aparecían nuevas versiones y tras varios intentos, el sistema se volvía más accesible para los usuarios, especialmente a partir de la aparición de Microsoft Windows. Y la nueva misión de la compañía es el poder habilitar a través de la tecnología, del software, a todas las personas del mundo y organizaciones a desarrollar su máximo potencial. A comienzos de los 90, Bill Gates tuvo la capacidad de corregir el rumbo de la empresa y después de menospreciar la Internet, entendió que ese era el futuro. Y en 1996 nació Internet Explorer. Y Gates dijo: señores, probablemente nos equivocamos en la misión que traíamos y tenemos que reenfocar toda la compañía a traer productos y servicios que vayan enfocados en Internet. Ahí hubo un cambio radical. Hoy, 32 años después, Microsoft es una empresa con más de 71.000 empleados en el mundo, con ingresos que superan los $44.000 millones,
equivalente a la deuda externa colombiana. Quédese en el G11 antes de la medianoche. El lunes a primera hora llegó a la casa de huéspedes donde lo esperaba el presidente Álvaro Uribe para analizar el papel de la tecnología en el futuro de Colombia. Luego de 3 horas, el fundador de Microsoft, acompañado por el jefe de Estado, anunció en una concurrida rueda de prensa la donación de $3 millones para respaldar el programa Computadores para Educar que ejecuta el gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones. Mi visita estamos utilizándolo como una oportunidad para anunciar nuestro compromiso en varias áreas, como uno de los socios trabajando en programa para computadores para estudiantes. Bill Gates dijo que el futuro de Colombia y del mundo está en manos de los jóvenes y de la tecnología. Por eso, con su respaldo, se beneficiarán más de 15.000 niños pobres de diferentes regiones del país. Colombia necesita tener metas ambiciosas acerca del mejoramiento del acceso a la tecnología. El presidente, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Francisco Santos y por varios de sus ministros, agradeció el respaldo. Vamos bien en el crecimiento de la cobertura de telefonía móvil. Vamos bien en el área de impuestos con el programa MUISCA de la Administración de Impuestos para que los colombianos hagan sus declaraciones de renta a través de Internet. Vamos bien en el tema del pago de la seguridad social. Al terminar la rueda de prensa, este ilustre personaje del siglo XX, quien hoy es considerado como el hombre más rico del mundo, se fue a cumplir otra cita importante. Lo esperaban 600 periodistas de más de 20 países para la ceremonia de clausura del encuentro de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí también habló sobre competitividad, sobre tecnología y sobre el futuro de los medios de comunicación con la llegada de la era digital. Nunca vamos a eliminar al mouse, al ratón, vamos a tener una mezcla. El teclado tampoco va a desaparecer, lo que va a aumentar en importancia es la pluma, una pluma digital. La maratónica jornada continuó 1 hora después en el encuentro de líderes de América Latina. Antes de partir, las autoridades de la heroica le rindieron un último homenaje al entregarle las llaves de la ciudad. Al llegar la noche, tomó su avión privado rumbo a Estados Unidos. ¿Qué pasó en su vida, señor Gates, que le hizo decidir dejar gradualmente sus responsabilidades en Microsoft y pensar dedicarse en un futuro próximo de lleno a la fundación? Pues en la última década trabajé parcialmente en mi fundación y eso era porque tenía un compromiso, porque había corrido con tan buena fortuna con los recursos que obtuve, que el éxito de Microsoft me dio a mí. Yo me comprometía que esos recursos se realimentaran en la sociedad y que tuvieran el impacto positivo posible, y entonces a medida que se contrató a Microsoft, mucha gente maravillosa como Riondi, personas que hacen las cosas que yo hago, entonces voy a tener una oportunidad el próximo año para dedicarle aún más tiempo a mi fundación, así que voy a dejar de ser de tiempo completo en Microsoft y parcialmente en la fundación. Voy a ser de tiempo completo en la fundación y parcial en Microsoft, y ahí voy a estar aprendiendo mucho de educación y de salud, que son las prioridades de la fundación. Y yo creo que hemos arrancado bien. Hay muchas enfermedades que no tienen la suficiente atención y nuevas ideas de educación que pueden tener un gran impacto. Así pues que para mí mi trabajo va a tener mucho en común, en que voy a trabajar sobre cómo la tecnología puede ingresar para hacer una diferencia. Para finalizar, señor Gates, ¿por qué admira usted a Leonardo da Vinci? Pues él vivió hace mucho tiempo, pero él solito exploró la ciencia de una manera muy amplia. Él miraba la naturaleza y entendía cómo las plantas crecían, cómo funcionaba el agua, cómo funcionaba el clima, y tenía estos apuntes donde rastreaba todo, lo documentaba. Y estaba haciendo cientos de años antes de su época. Es la última vez donde la ciencia era tan sencilla que una persona podría ser experto en todas estas áreas. Entonces ese tipo de capacidad de descubrir y de razonar todas las cosas, a pesar de que no tuvo mucha ayuda, es algo asombroso, y yo creo que eso debería inspirar a las personas. Entonces las notas de sus apuntes, que los llevo entre museos distintos para inspirar a los jóvenes, realmente eso es lo que me gusta hacer. Señor Gates, muchas gracias.